Dime que estás contento, que no tienes sufrimiento, que no existe en ti el lamento, que este mundo no es patético, que no coincides en lo que critico. Entonces formas parte de los espíritus que nos atormentan. 2000 y pico, 722, folia 3, con ellos amplifico. Desfa, Jesús de Pedro, formando mis textos explícitos. Desde antes y hasta después, derribando vuestros muros mentales y físicos, animando a los que creáis momentos únicos. Juntos creamos un círculo, calculo, grandísimo. La horca de los vendidos sin escrúpulos, hombres grises, estúpidos, no gesticulo, a la cara te lo escupo. Viste en un capítulo, apuro, no insinúo, te los culpo, sobreviviendo al mundo, consecuente con mis actos, sigo mi curso. Viste chulo, olvidando tu trato, trato de esquivar montículos, persiguiendo los ritmos, a veces sí, a veces no. Si oyes sí, es por ti. Stefan, merci por permitir y colaborar a que esto suene así, desde hoy hasta el fin. Valor incalculable para mí. La musique dans ma cour, aujourd'hui. Stefan, merci. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Buena gente, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hoy estamos en una programación más de Insurreccionalistas Radio. Es sábado 15 de 2025. Así que nada, vamos, ahí tenemos una charla preparada. Está grabada, lo hicimos en la semana con Tania, hablando un poco sobre el aplaque de la resistencia mundial, el aplaque de la rebeldía mundial o el aplaque del idealismo, ¿no? Hablamos un poco de lo que nos toca en esta región. Pero bueno, voy a pasar directamente a pasar la grabación, así que espero que les agrade, gente. Comunidade pobre da Zona Sul. Bueno, hola gente, continuamos con la programación de Insurreccionalistas Radio. Bueno, acá tenemos a la invitada que se va a presentar. Sí. Hola, ¿cómo va? Soy Tania. ¿Cómo están? ¿Qué onda, Tania? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, Tania. Estabas hablando, cambios que se están viendo últimamente, que es algo que se ve mucho, que es esto de, disminuyó mucho, ¿no? Me parece, en cuanto a la cantidad de gente que se ve en las movidas, tanto punk como anarcos, ¿no? Sí. Y bueno, y muchas veces nos ponemos a pensar, a analizar un poco de a qué se puede deber esto, ¿no? Como, ¿por qué cambió tanto y por qué disminuyó tanto? No solo que cambie, es lógico que las cosas cambien, pero ¿por qué disminuyó tanto? Ya no se ve la cantidad de gente que se veía antes en estos movimientos y la gente que hay cambió muchísimo, ¿no? La forma también en que se lleva adelante. Claro, sí. Creo yo también que es como una constante, ¿no? Creo que te habrá pasado o le habrá pasado a alguno que esté escuchando, o lo nostálgico dentro de la movida, ¿no? Pero lo nostálgico siempre tiene que ver con la pequeña decadencia que hay, ¿no? O gran decadencia, en el sentido de la cantidad de personas o la cantidad de contenido, ¿no? Hablemos de si hay jornadas o no, si hay manifestaciones o no, cuántas personas ocurren a esa manifestación. En sus principios, ¿no? O sea, nosotros vivimos una época en la cual, para lo que es la movida punk, o lo que es la movida anarquista, fue, dentro de todo, concurrido, ¿no? Se puede decir. Sí, numerosa. Numerosa, ahí está. En cuanto a ir a una biblioteca anarquista o en cuanto a ir a una jornada, un recital por apoyo a presos o apoyo a lo que sea. En una manifestación también han habido acciones grandes, o sea, y bueno, pasando el tiempo, ¿no? Muy pocos años después de nuestra adolescencia, ¿no? Que conocemos el ambiente y empezamos como a activar, digamos, o a recorrer ese camino, bueno, se nota, se fue viendo, ¿no? El transcurso. Bueno, hoy ya con nuestra edad, ya tenemos, vamos a suponer, no sé, más de 20 años en poner en la movida, y bueno, hoy estamos en una decadencia creo que bastante fuerte, ¿no?
Claro, pero para poner en contexto, digo, Sí. Más allá de nuestra edad, Claro. a mí me parece, bueno, a mí siempre yo lo veo las cosas generalmente desde un ángulo más desde el contexto histórico, ¿no? Sí. Digo, cuando nosotros éramos adolescentes, estamos hablando de fine de 1990, principio del 2000, para poner en un Perfecto. contexto de qué estaba pasando Perfecto. también en el mundo, porque para mí yo lo relaciono con eso. Y hoy en día estamos hablando de 2025, 2024, pero esto ya viene de, no sé, antes de la pandemia, creo yo, esta decadencia en el sentido de, o sea, porque no quiero poner en valor que antes era valorable y ahora no, o sea, ahora se hacen Tal cosas cual. que están piolas y antes también se hacían cosas que eran un desastre, pero también en la cantidad y en la llegada, la difusión, ¿no? Que antes Sí. era mucho más y hoy en día me parece que está muy reducido esos movimientos. Pero para mí tiene que ver un poco el contexto, ¿no? Histórico. Es decir, estamos hablando de la época de finales de 1900, por lo menos en nuestro caso, habría que hablar con otras personas que tuvieron antes, pero 99, 98, 99, el 2000, 2001, 2002, ¿no? Y a comparación de, no sé, para vos más o menos esto de la reducción que viene del 2000, después del 2010, no sé, 2000... Creo que sí, coincidimos con la fecha. Para mí es después, acá, por ejemplo, en lo que es la movida narco, la movida punk, de Buenos Aires. Los movimientos sociales, lo que sea, Sí. estemos de acuerdo o no con su movida, creo que es después de 2010. Sí. Y para meternos en contexto histórico también, como vos decís, quiero también quería plantear eso, ¿no? Él lo quise buscar, pero no lo encontré. Era un en 1900. Imagínate que el relato de Anarco hablaba de la decadencia también. Imagínate, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ponernos en contexto también. 1900, una época muy idealista, Sí. ¿no? Sitios de 1900. Acá vamos a manejarnos en el territorio y creo que en el mundo también. Después de 1930 hay una pequeña decadencia, pero una decadencia porque por el surgimiento del fascismo, surgimiento del nazismo, de las políticas conservadoras, ultraderechistas y demás, ¿no? Sí. Mundialmente como decae. Bueno, si seguimos un poquito con los años, hay como un resurgimiento, ¿no? Que hablamos del Mayo francés, ¿no? Y hablamos de subversiones, ¿no? De una tendencia marxista, socialista y anarquista en el mundo también, ¿no? Acá en Argentina podemos decir, ¿no? 60, 70. Sí. ¿Está bien? Como un resurgimiento. ¿Cuánto? A ver, de 30 años después, ponele, Sí. ¿no? Un resurgimiento del idealismo, Sí. del intentar cambiar el mundo y demás cosas. Después, bueno, volviendo acá a este territorio, ¿no? Que es la región llamada Argentina. Sí. Después de postdictadura empiezan a resurgir un poquito, pero culturalmente, ¿no? O sea, dentro de la cultura punk, la cultura heavy, lo cultural, Sí. digamos, ¿no? Empieza como a crecer un poco esa rebeldía adolescente, ¿no? Y bueno, con un idealismo, ¿no? Sí, posterior Sí, a la dictadura, eso también puede ser como se puede ver, o sea, es una hipótesis, ¿no? Se puede ver como Sí. una reacción a la dictadura, o sea, después de tanto tiempo de tener que estar encerrado, ocultando cosas de la libertad básicas, ¿no? Por el autoritarismo exagerado, es como, bueno, Sí. una vez que cae la dictadura es como que sale a la luz todo esta, no sé si rebeldía o tratar de romper con lo que estaba establecido, ¿no? Como una reacción a la dictadura también se puede ver en los 80 y tal. Claro, sí, resurge algo que había que mantenerlo escondido. Está ¿no? oprimido. Está oprimido, sí. Eso surge. Bueno, y ahí es como más o menos empezamos a conocer nosotros. Bueno, ya nosotros hablamos de fines de los 90, principios del 2000, ya otro tiempo, ¿no? Pero Sí. que es como una constante, ¿está bien? Pero la diferencia de hoy en día es que estamos en
otro mundo prácticamente, ¿no? Ahí hablamos, las viejas épocas en la decadencia, pero ¿por qué? Por la persecución, la opresión, dictaduras mundiales y demás. Ahora hay algo similar, ¿no? Pero ¿desde dónde? Desde el capitalismo duro, desde la nueva tecnología, desde varios aspectos, ¿no? Distinto ya no es la mano dura derechista, sino que es creo yo, ¿no? Mi opinión. Sí. Lo tecnológico, y bueno, ahí es como que se fue implementando un poco el conformismo, ¿no? Yo que sé, estar atado un poco... Sí, no, que, o sea, hay que ver también cómo avanza esto, pero últimamente se está viendo un resurgir de los fascismos, no solamente en Argentina, en lo que es, no sé, la región, si se quiere, latinoamericana, por decirlo así, o de América o sudamericana, sino, o sea, con Bolsonaro, con Milei, con todos los que conocemos, sino también en Europa también, ¿no? Hace poco hubo una marcha multitudinaria en Alemania antifascista por los, bueno, en Francia, en todos los países más, digamos, del centro de Europa, Trump en Estados Unidos, hay un gran resurgir de la extrema derecha, del conservadurismo extremo, desde el capitalismo, que en realidad, a ver, si nos vamos a poner a analizar un poco, cuando fue el ascenso de los fascismos en los 30, ¿no? Que desembocan en la Segunda Guerra Mundial, para volver un poquito para atrás, está bien, era la mano dura, pero ¿a quiénes conservaba esa mano dura en lo político? A los grandes poderes económicos también. Ahora quizás es otra manera, pero siguen los mismos, son los mismos grandes poderes económicos que estaban en los 30, que manejaban todos los 30. Lo que pasa es que con otro tipo desde la política tienen un lavado de cara, una cara democrática, entre comillas, ¿no? Democrática porque, bueno, no es el poder del pueblo como sugiere la palabra, ¿no? A eso viene. Claro. Pero, no. O sea, es democrático, pero al fin y al cabo están implementando lo mismo, defendiendo lo mismo, los mismos grupos de interés, los grandes grupos económicos que son los que manejan el mundo, básicamente. Claro, sí, coincido, pero la metodología, coincidimos también, creo, de que la metodología es distinta, creo que lo acabaste de decir, ¿no? Sí. O sea, encima, yo desde mi perspectiva, ya ni siquiera los considero extrema derecha, porque ni siquiera se hacen cargo, digamos, ¿no? Sí. Es más, está disfrazado de una manera muy burda, o sea, muy... tomando de tonto. Sí. Claro, tomando de tonto, estúpido, idiota, ¿no? Bueno, pero ahí para analizar algo también, es que un poco, o sea, hablan en este caso, por ejemplo, no sé, de Milei, como, está loco. Bueno, siempre mostró lo que quería hacer y lo dijo. El problema es un loquito solo, por decirlo, loco como o sea, como se usa normalmente, no es porque estar loco esté mal, ¿no? Pero, digamos, ¿el problema es un loquito solo que anda hablando payasadas por ahí o que millones de personas lo voten? O sea, que millones de personas estén de acuerdo y lo pongan al poder. Entonces, hay que analizar otra cosa, me parece. Olvídate, bueno, y ahí está el factor de que se fue estupidizando o idiotizando la gente en este tiempo, vamos a suponer, no sé, estos 20 años, no sé, el tiempo que, no sé, X tiempo, ¿no? O sea, el abandono de la lectura, el abandono del cierto idealismo, el abandono de lo empático, o de salir a la calle, ¿me entendés? Hoy en día ya no, o sea, uno ya y hace varios años atrás ya no, ni siquiera tiene que salir para entender cosas que ahí se terminan malentendiendo, ¿no? Sí. Y para conocer cosas, o sea, no está esa fluidez de un poco, se puede decir, de la calle y del contacto y del debate. El debate cara a cara, porque no es lo mismo. Eso es, vos lo habrás visto, vos siempre comentás y escribiste, ¿no? Sobre los comentarios. Sí. Esos comentarios, a veces, los comentarios zarpados que hay, ¿no? Sí. Totalmente fascistas, totalmente denigrantes, en las redes sociales, ahí va. Eso cara a cara no fluye. O sea, no pasa mucho, tanto como pasa en las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, contacto cara a cara creo que es otra cosa, y bueno, se abandonó eso. Y se abandonó, bueno, gran factor creo que es lo que es lo cultural, lo contracultural, la lectura,
el saber, no sé, dónde estás parado mínimamente. Sí. Y al abandonar eso, al quedar abandonado eso y vos estar, o una masa estar distraída, y bueno, compran con terrible fascista, ¿no? Sí. Bueno, ahora, yendo con todo esto que, ¿no? Como sería como analizar un poco el contexto. Para mí, para volver un poco al inicio, ir un poco a lo que es específicamente el movimiento punk o anarco, que muchas veces está ligado, ¿no? En algunos casos, sí. No es que uno es lo mismo que el otro, pero muchas veces está ligado. Claro. Digo, ¿cómo afecta? O sea, ¿por qué influyó tanto este cambio de contexto en los movimientos? Entonces uno puede suponer que era una mentira. A finales de los 90, principios de los 2000, que es lo que vivimos nosotros por lo menos, que había había mucha más cantidad de gente involucrándose en esos espacios, o en esos proyectos, o en eso, bueno, claro, en esa movida, Marga, y hoy en día... Sí. Disculpa, ¿podés repetir un poquito lo que dijiste porque se entrecortó? Ok. Yo lo que digo es, entonces, si vemos que en estos últimos 20 años, por ejemplo, cambió, porque lo vemos en la gente, que hay, como esto que vos decías, ¿no? Menos idealismo, si se quiere, más allá de ser lo que quieras, ¿no? Ideológicamente, pero por lo menos el hecho de, bueno, quiero cambiar esta realidad, no me gusta la realidad en la que vivimos, el sistema en el que vivimos, cómo se manejan, y quiero hacer algo, o quiero contribuir o participar para cambiarlo, o romperlo, o destruirlo, claro. O lo que fuese, sí. Pero digo, ni siquiera, no me acoto a la parte solo anarco o punk, sino en general. Cambió todo ese contexto, y por qué eso influyó tanto en la movida punk y anarco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los 90, en el 2000 era una farsa. ¿Por qué ahora disminuyó tanto en pos de, o sea, cómo cambió el contexto histórico? Muchos se dejaron llevar en ese momento por lo que estaba de moda, por decirlo de alguna forma, por lo que por el grupo de pertenencia, y hoy en día, claro, como para analizarlo, claro. Digo. Claro, entiendo, y es algo que hablamos varias veces, ¿no? Que vos me decías, bueno, había más. Vamos a decir el punk. Yo creo yo, ¿no? Que la música, tomado como algo contracultural o cultural, te va llevando, ¿no? A equilibrar. En este caso, la música, el ruido o la movida punk fue llevando hacia el anarquismo o hacia el mismo punk, más profundizado, en la misma movida punk, o hacia el nihilismo o hacia el pesimismo. La música te fue llevando hacia esas ideas. Sí. Pero bueno, pasa un poco también que yo qué sé, esa movida lo sacó a la calle también. ¿Saben? Volvemos, creo que un poquito atrás, ¿no? Sí. Salió a conocer qué era el punk, salió a conocer qué era la anarquía, salió a conocer qué era ocupar, qué era, no sé, quién era Max Stirner, quién era Bakunin, quién era Camus, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Qué era el nihilismo? Salió a recorrer y a conocer y a preguntar, ¿no? Porque tal vez no, en su época no había un celular para leer, como ya habíamos hablado anteriormente también, de una manera no completa. O sea, lo que se lee hoy en día es como muy de pasada, ¿no? No hay como se llama, una lectura muy fluida y completa de las ideas o de los pensamientos o de lo que sea, ¿no? Sí. Se leen pocos fragmentos. Pero bueno, eso lo que quiero decir es eso, que hay menos conexión, digamos, ¿no? Menos salida a la calle, menos salir de la cueva donde está uno, yo qué sé, ¿no? Sí. Y quizás, bueno, con esto que vos decías, como la conformidad de quedarse en su casa, bueno, a mí no me pasa, pero porque justamente soy de otra generación, pero veo a los chicos, más chicos, de la comodidad de que estoy en mi casa y desde el celular tengo la sensación de que me conecto y que tengo un montón de amigos y un montón de contactos virtuales, ¿no? Estamos hablando, porque tampoco es que son reales. Después del día de mañana capaz que se cruzan por la calle ni se reconocen, pero como le dan esa sensación a los adolescentes, si se quieren, o a las personas que recién están empezando a vivir, a salir de la vida, claro. Esta sensación de estoy en mi casa y no tengo necesidad de salir quizás y relacionarme, que
no sé, por lo menos en mi experiencia, creo que lógicamente la mayoría les pasa lo mismo, ¿no? Que es esto, uno de adolescente o de cuando era chico salía a la calle y se empezaba a juntar con otras personas que le agradaban el estilo que tenían y cómo digamos, a los lugares donde iban, esto que hablábamos. Empieza quizás por una cosa más superficial y después lo que decías recién, ¿no? Y después, según el entorno, como que te vas profundizando si te gustan esas vidas, capaz que te gustó la estética, como pasó a muchos, ¿no? Te gusta la estética, la música, yo qué sé, lo superficial, pero después no profundizas nada, porque a muchos también les pasó así. Se quedan en lo tradicional, en las cosas, en los pensamientos tradicionales y la parte musical y eso, bueno, sí, le gusta la parte de la música, después no lo llevan a cabo las ideas, no comparten las ideas, pero bueno, a eso iba con el tema de si era una farsa, ¿no? Si la movida punk en algún momento, cuando era más multitudinaria, era una cuestión más superficial nada más, y ahora quizás es un poco más, si bien es menos numeroso, pero quizás, no sé si más profunda, pero también puede ser eso. Yo la primera vez que vi un punk, ¿no? Fue yendo a comprar a un almacén, vi pasar una persona con los pelos parados. Y yo quedé boca abierta en ese momento. Digo, ¿qué es? O sea, que salí corriendo, no corriendo, salí disimuladamente a mirar qué era. ¿Está bien? ¿Qué más tenía? Nada. Salí, no lo vi más. Después le vine conociendo a esa persona, está bien.
Pero bueno, a mí me llamó la atención eso, pero no me quedé solamente el estético, con el tiempo no, me fui profundizando un poco más, ¿no? Claro, pero eso yo lo relaciono claro, con lo masivo, con la cantidad de gente. Obviamente que hay claro, algunos que les cabió ese tipo de ideas y fue como un puente a las ideas que uno dice, mira, yo me reconozco en estas ideas, yo me identifico con estas ideas en este momento, pero también hay muchos que conocemos, obviamente, que quizás se quedan en la parte superficial, en lo estético, en el estilo de música, yo qué sé, pero después para poner en práctica esas ideas, la verdad es que no la comparten. Entonces quizás desde ahí fue la masividad, pienso. No, claro, coincido plenamente. Y también tenemos que aclarar que no todo era pura rebeldía, ¿no? En su momento, porque está bien, chocaban desde lo estético, chocaban desde un nuevo vocabulario, ¿no? O de una actitud más agresiva, tanto, no sé, sea el anarco, sea el punk, y no vamos a referirnos a ello. Sí. Pero también tenían la cuestión todavía misógina, machista, ¿está bien? Muy homofóbica, porque como para aclarar, ¿no? Para los quienes están escuchando, que tampoco era todo bonito, ¿no? Hoy en día no, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de esas cosas, pasaban al lado nuestro, no lo percibíamos tal vez en su momento, o sí lo percibíamos, no nos agradaba, y con el tiempo lo fuimos reconociendo, ¿también? O sea, no todo era pura rebeldía, o sea, había cierto grado de rebeldía a la sociedad, ¿no? Pero había muchos factores en los cuales eran muy idénticos también. Sí. Y en cuanto lo que decís, sí, creo yo que también pudo haber sido por eso, ¿no? Por la moda pasajera, supongamos, ¿no? Y bueno, por eso tenía que ver la masividad. Y bueno, y con el tiempo dejó de ser moda, dejó de exponerse, lo que sea. Es más, hoy en día creo que ya ni como se llama la estética punk ya ni siquiera es desagradable. Sí, de hecho estaba relacionando con, no sé, en otros lugares, ¿no? Pero acá en lo que es Buenos Aires, creo que también al principio, bueno, el tema del hoy también lo podemos relacionar con esto de la superficialidad, de que del hoy supuestamente es skinhead, pero supuestamente antifascista, ¿no? Claro. Que es un poco eso, es la cuestión de esa ambigüedad de decir, no, soy antifascista, de las palabras, ¿no? De la palabra para afuera, pero después en las actitudes y en la vida cotidiana, en las ideas, es básicamente una persona común, que el punk supuestamente se quiere despegar de eso, quiere chocar con el ciudadano común, porque, bueno, supuestamente esa cuestión de lo estético, chocante, el ruido en la música, que sea como disruptivo, todo lo que expresa es para chocar con esa sociedad, ¿no? Para supuestamente no querer pertenecer a esa sociedad. Pero finalmente, ¿por qué había una cuestión ahí también de no identificarnos o de rechazar al hoy que supuestamente es antifascista? Porque al fin y al cabo, más allá de tener la misma estética que un facho y compartir espacios y lugares, o sea, antifascista, pero sin luchar contra el fascismo. Pero más allá de eso, también tenía en prácticas ciudadanas, que vos decís, bueno, pero pará, yo no estoy de acuerdo con, no sé, la cabeza cuadrada del típico ciudadano, ¿no? De mantener las cosas como, o sea, ¿cuál es la rebeldía? ¿Entendés? Más allá del antifascismo, no hay ninguna rebeldía, es un ciudadano común que se autodenomina antifascista, aunque comparte espacio con fascistas, ¿no? Pero imagínate que acá en Argentina hay peronistas que se dicen ser antifascistas, ya es un descanso, ¿no? Claro, es una contradicción en sí misma. Claro. Pero bueno, sí, para mí también tuvo mucha influencia porque yo, desde mi perspectiva, ¿no? Aclaro, era más crítico el dentro de la movida punk, el consumismo, ¿no? Sí. Nosotros o los punks o los anacondas más en lo que era la calle, ¿está bien? Y ellos y estar en la puerta de un recital, no ir y querer consumir, era más criticable. La cuestión era no escuchar música comercial, no consumir a esas bandas comerciales. Después vino el hoy, el street punk, toda esa porquería, donde era música, era la cuestión solamente meramente musical.
y ese entorno pagaba y estaba orgulloso de pagar su entrada y por eso era un típico ciudadano, digo, a eso voy con un típico ciudadano, un consumista, al fin y al cabo un capitalista, no chocaban absolutamente en nada con un típico ciudadano, solo que se decía antifascista, nada más, pero era un ciudadano, entonces, ¿por qué voy a compartir con algo que quiero chocar? Claro, se decía antifascista yendo a la cancha, ¿no? Sí, y compartiendo con fascistas. Con fascistas, pero así, para mí tuvo mucha influencia, ¿no? Aparte además con esa experiencia obrerista. Más allá que acá, dentro de todo, sí, el punk, acá en Argentina, llegó de esa manera también, ¿no? Porque nosotros acá, bandas españolas en los 90, 2000, donde estaban de la guerra civil española y demás, ¿no? O sea, venía con esa tendencia. Pero bueno, no se quedaba realmente con eso el punk, ¿no? Sin embargo, el hoy, el street punk, sí, hablaba de lo que o sea, de los muchos que no trabajador, ¿viste? Entonces, yo trabajo, tengo mi, y ahí se transversó todo, trabajo, tengo mi dinero y consumo street punk, street hoy, lo que sea, porque ellos también viven de esto, o sea, reivindicando como el trabajo, como él es un obrero más, ¿no? Y ahí vuelve a... Claro, y ahí todo vuelve, ahí se va todo el carajo, ¿no? Porque es así, y bueno, y ahí creo que vos fuiste testigo también. ¿Cuántos se abrieron para ese camino en el trayecto, no? Porque era más fácil. Es lo más cómodo. Lo más cómodo, podías tener la estética sin problema, podías ver la mejor banda sin problema, ¿está bien? Mientras que nosotros capaz que por más que nos gustaba mucho una banda, la música o la idea, renegábamos de consumirla. Pero porque hay una contradicción, ahí estaba en el fondo la idea y lo que realmente pensás, o si te quedas en lo superficial, por eso hablaba de lo superficial, ¿no? Como, me gusta la estética, me gusta la música, cómo suena, pero las ideas no las, evidentemente no las compartían. Ahora, si vos ves a una persona, yo muchas veces he discutido también, he hablado, que hasta prefiero un artista, no sé, decime cualquier artista comercial, no Ricky Martin, ponele. O sea, que de última no te está vendiendo un discurso antisistema, ¿entendés? Para mí chocaba mucho y me era muy chocante los artistas, no sé si decirle artistas, las bandas que tenían un discurso antisistema, anticapitalista, anticomercial y después venían y tocaban en un lugar recontra comercial, le cobraban entrada a la gente y la gente que no podía pagar no podía entrar. Entonces, a ver, ¿dónde queda tu discurso? Es cualquiera, estás haciendo guita con un discurso antisistema que no lo pones en práctica, al contrario, el que no lo puede pagar no puede entrar a ver la banda, por ejemplo. Entonces, digo, a eso prefiero un Ricky Martin que de última no te vende el discurso antisistema, de última es más leal a lo que dice que una de cualquiera de las bandas que supuestamente son antisistema y después te cobran una entrada. Claro, perfecto. Sí. Bueno, acá un hecho que marcó mucho la diferencia y generó mucho conflicto que duró 2 años, fue lo de Sin Dios. Sí. Sin Dios cuando vino acá, 2001 creo que fue, hace poco creo que lo vi recorte en 2001, vino Sin Dios que vos, para que tengan un panorama, que no conoció la banda, que no conoce, ¿no? Acá los que llegaban eran videos en VHS, ¿no? Creo que es VHS, los cassettes grandotes. Sí. Vos veías discurso de la banda que promovía la autogestión y demás, y vos veías que los mismos punkies estaban en la puerta, los punkies pasaban, el dinero iba recaudado para X cosas, era todo muy piola, o sea, autogestionado, eso era lo que te vendía, ¿no? Sí, el discurso. El discurso. De repente vinieron y, o sea, primero ya empezó mal porque empezó tocando en Capital, ¿no? Ni siquiera en un suburbio, tocó en el local de Pato Strum, en Flores, o Floresta creo que. Si son de otras regiones, en un lugar muy céntrico, ¿no? ¿cómo decirlo? Sí. Sí, más vigilado, más caro, más todo. O sea, no coincidía. No fue el barrio de la gente, no como... Exacto, no sé, un centro como... Tampoco quiero defender a la banda, lo que sea, no sé más la historia de Pero Fallo Sistema, no sé si fue a tocar también. Creo que se fue a tocar con gente hoy también, ¿me entendés? Pero fueron a tocar, no sé, en una cancha, por suponer, ¿no?
bueno, se pueden reducir gastos y demás, ¿no? Todo lo que sea, no viniendo a tocar a Flores. Bueno, sumado eso, la entrada ya no era cara, pero sí era cara para los punkis que consumían la música esa, que era la movida en su momento, pero anarcopunk, eran todos anarcopunk en su momento. Claro. Listo. Sumado eso, hicieron recital con gente de tendencia o lo que sea, que estaban aliados a movimientos piqueteros. Sí. O sea, movimientos piqueteros, ya sabemos, movimientos de tendencia comunista, nacionalistas, reivindican la Marina, gilada, gilada pura. Bueno, eso en el momento resultó chocante y se boicoteó ese recital, porque vamos a la piola, yo por lo que entiendo, ¿no? Porque estuve ahí en ese entorno, en el momento, nadie iba a boicotear el recital, todos querían ir a verlo, más allá que era chocante, ¿no? Sí. Decía, bueno, a un momento van a abrir las puertas y se entran. Pero bueno, encontrarse con eso, además, había pibes que reconocían, mirá, aquel es un seguridad del movimiento piquetero, esto, y bueno, esa bola se empezó a correr en el momento de la bronca, se armó, y cuando se entró, ni siquiera es que se entró para ver el recital, no, se entró a romper todo, se le robaron los instrumentos, se le robó la plata del Pato Strum. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí se armó un conflicto, fue una separación como radical en su momento, porque estaban todos enojados, porque los que querían ver a su banda preferida se enojaron con los radicales, vamos a llamarlos radicales, ¿no? Con quienes boicotearon el recital. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí se armaron, hubo muchas peleas durante años, discusiones, peleas físicas, sí. Por todo eso, ¿no? Por la radicalidad o la no radicalidad. No, empezamos a traer las mejores bandas. O sea, querían transformar esto en yo qué sé. Bueno, es más, durante un año suspendieron bandas de España, suspendieron su viaje acá por eso, ¿no? Que para mí fue totalmente productivo. Obvio, ¿no? Sí. O sea, el último que cierre suspendió su recital, y la otra banda también, y mandaron un comunicado diciendo, no, debido a estos hechos que denominaban nazi punk, sí. transformaban su discurso a su favor. Pero bueno, está bien. Que eso también tuvo mucho que ver, ¿no? La comodidad y la satisfacción de poder ver a su banda preferida, bueno, todo lo demás que se vaya a la mierda. O sea, una mentira, como lo decís vos, sí. fueron una mentira y bueno, quedó en eso. Bueno, por eso digo que quizás el tema de la masividad, bueno, sí. Quizás tiene que ver con un poco, no digo que sea así, debe haber otros factores también, ¿no? Pero quizás tuvo que ver esto de que, bueno, estaba de moda todavía el punk al final de los 90 y en ese momento, por ejemplo, pasaban yo qué sé, aunque estamos hablando de bandas recontra comerciales, ¿no? Obviamente, pero sí. El estilo de música te llevaba a ir a recitales de ese estilo de música. Por ejemplo, no sé, pasaban Green Day, pasaban, por ejemplo, Rancid, lo que yo te decía antes, y si ya te llamaba la atención eso, por el estilo de cómo se vestían y la actitud de rebelde, yo qué sé, estamos hablando de pibes de, no sé, 12, 13 años, ¿no? Como que son chiquitos, pero le llama la atención eso en principio, después vas buscando, si se quiere, eso mismo, pero en recitales o en otras bandas más locales, más cercanas, que vos puedas ir, ¿no? Sí. Y ahí vas conociendo gente, y ahí te ibas, como decíamos en un principio, te ibas involucrando en otras ideas, que no eran las ideas que tenían ni Grinder ni Rancid, pero el estilo te ibas llevando también. Claro, vos salías, mira, te doy un ejemplo, creo yo, ¿no? Que habrá ocurrido a muchos, saliendo, no sé, viste banda comercial, saliste a buscar ese tipo de cultura, ese tipo de gente, te encontraste con alguien X que te prestó un cassette de otra banda, que no la pasás, Escorbuto en su momento. Sí. En su momento era una banda, o sea, tenías 2, 3 cassettes de Escorbuto, ¿no? Sí. Por ahí dando vueltas, y ese cassette giraba para todos lados, escuchaba las letras, y te llegaba del otro compa, otro pibe, un anarco o un punky, te llegaba un material, un fanzine. Che, mira, esto te habla de tal banda y lo que piensa tal banda en tal lugar, o te hablaba del anarquismo, o te hablaba del nihilismo. Te encontrabas con eso. Claro. Daba pie a eso. O al conocer tal filósofo o tal libro, cosa que a mí no me pasó. O sea, en el sentido, libros ni a palo, pero en su momento, pero sí material fanzine y también mucha charla, ¿no? Mucha charla en el entorno. Claro, bueno, eso te iba a llevar, o sea, de lo comercial te iba llevando a otra cosa. Hoy en día, para pasarlo, ¿no? Lo que hablamos en un principio, esto de ponerlo en contexto, que influye,
hoy en día, primero que se usa como herramienta, ¿no? Como herramienta de mantener las cosas como están, el tema de las redes sociales, ¿no? Claramente, el tema de internet y todo eso. Si bien es algo que ayuda a supuestamente encontrar más rápido otro tipo de cosas, a tener más accesible. Antes, en nuestra época, ¿no? No teníamos tan fácil acceso a un montón de bandas. Hoy en día podés ver, capaz que descubrís, si se quiere, bandas de esa época que uno ni la conocía, no le había llegado, y existían en esa época, solamente que eran de otras regiones y no había forma de acceder a ellas, ¿no? Claro. Pero eso es como sería el lado positivo, que tenés mucho más acceso a un montón de cosas, pero también el lado negativo es que se usa para ¿cuánto tiempo están? No solamente los pibes, la gente grande, ¿cuánto tiempo está encerrada usando el celular, ¿me entendés? En vez de hacer un montón de otras cosas prácticas, salir, conectarse con otra gente, intercambiar ideas y yo qué sé. Ni siquiera para conocerse a uno mismo, si me entiendes. Claro. Imagínate. Sí. Pero bueno, tiene que ver también con lo que hablamos, creo que lo dije hace unos minutos atrás, el tema del mucho contenido, mucha información, y no es bien registrada. Creo que lo analiza este coreano filósofo actual, contemporáneo, no me acuerdo, que es un hecho social, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre, pero... Sí, a mí tampoco me sale el nombre, pero bueno, es un hecho social que ocurre, ¿no? O sea, no, está bien. Hoy en día tenemos información que en su momento nos hubiese sido zarpado, o sea, y bueno, hoy en día sí lo tenemos. A quien le presta la importancia, lo utiliza, ¿está bien? Absorbe eso y consume una lectura, una nueva perspectiva, un nuevo, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Algo nuevo. Pero bueno, hoy la mayoría de las personas no les afecta de esa manera. Bueno, la sobreinformación socialmente no ayudó mucho, no se le da la misma importancia que te diría que al revés. Te diría que no solo no ayudó mucho, sino que como que fue para atrás, si se quiere, fue como de alguna forma una herramienta de manipulación, si se quiere, porque o de alienación sería como una forma de alienar a la gente también, como ya ves cosas, fenómenos y cosas que están pasando que quizás en otro momento se hacían, te impactaba más, si se quiere, porque no era algo que estabas acostumbrado a ver, y hoy en día es como un sedante, un sedante para la mente, si se quiere. Tal cual. Entonces, bueno, eso también influye, es una herramienta que antes no estaba y eso influye muchísimo, me parece. No creo que todavía no tenemos noción del impacto que eso genera en las generaciones, porque es algo masivo. A cualquier pibe de bajos recursos tiene acceso a eso, ¿entendés? Tal cual. Sí, coincido plenamente, sí. Pero bueno, el mal utilizamiento de eso, o tal vez sí la utilización de lo que es el internet, la información que hay, pero está bien, podés también utilizarlo, y el contacto, está bien, vos podés leer, pero ¿quién critica lo que vos estás leyendo, no? ¿O quién te da otras perspectivas? Está bien, podés leer otros libros que cuestionan al escritor que vos leíste, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, en la calle hay un montón de personas que piensan también, tal vez no son escritores, pero piensan o leyeron lo que vos no leíste. Sí. ¿Me explico un poco? Sí, ¿no? Enriquecerte, o sea, sumar, porque también tengamos en cuenta que cuando hablamos de esto de Internet, obviamente todos sabemos que está esto del algoritmo, ¿no? El algoritmo, digamos, te encapsula porque te muestra cosas que vos ya viste y la tendencia que vos estás viendo, o sea, te muestra toda una realidad y te crea dentro de lo virtual, te crea toda una realidad que es la que vos aceptás y la que vos, digamos, la que vos querés aceptar, la que vos querés, no te muestra cosas nuevas, y eso ya implica, para ver cosas nuevas o enriquecerte, implica el movimiento de la persona, o sea, la persona tiene que ir a buscar cosas nuevas, y creo que en este momento está muy, por todo eso, ¿no? Esta tendencia que estamos hablando, el ser humano está en un lugar muy pasivo, digo, que en un lugar de comodidad muy pasivo, que es difícil, digo, obviamente que hay personas que lo hacen, pero estamos hablando de la mayoría, ¿no? La tendencia que vemos,
las personas en general no van a buscar cosas nuevas o cosas que no, digamos, que no se condigan, no se relacionen con lo que uno piensa o con lo que uno quiere creer. ¿Entendés? No va a lo que piensa el contrario, totalmente, digamos, la opinión contraria. Entonces, muy buen punto. O sea, coincido totalmente, está piola que haya tocado el tema. Considero lo mismo. Yo qué sé, para mí, yo no sé, accedo a cosas de anarquismo, que pique pan, lo que sea, ¿no? O de pan. Si me aparece pan, me aparece un pan consumista. Y si me aparece anarquismo, me aparece el anarquismo tradicional, sí, con el cual no es muy de mi agrado hoy en día. Lo mismo puede pasar en la calle, ¿no? Si vos te mantenés en un entorno que piensa todo igual, todo lo mismo, te pasa, de alguna manera te conservás, ¿no? Sí. Pero bueno, en este medio masivo, ya en la calle te podés encontrar otra gente hasta de casualidad, no sé, en la calle, caminando, no sé, en otro espacio que acudiste, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es más masivo y como se llama la información, es verdad, tal cual, te aparece todo lo que a vos te agrada y lo que te desagrada. O sea, imagínate que una persona que esté conociendo el anarquismo conoce el anarquismo que te vende o que más promociona Internet, y después te conoces el anarco-ilegalista, el anarco-individualismo, y quedás en la cara. ¿Por qué? Porque moralmente son totalmente distintas, claro, en muchos factores. Entonces resulta como tocante. Sí. ¿Está bien? Y bueno, ese proceso tal vez no lo consiguen porque no acceden a la información, ¿no? Una información distinta. Claro, el mecanismo es distinto, justamente como hablábamos antes, la dinámica cambia mucho, la dinámica de la realidad, de la gente, con el tema de lo virtual atravesó la vida de todos y es algo que cambió la dinámica social completamente. Es muy notorio, se nota mucho, sí. Bueno, Tania, como para ir cerrando, igual creo que hay un montón de cosas más para hablar, claro, pero lo podemos hacer en una próxima vez tal vez, pero bueno. Porque bueno, nosotros hablamos desde nuestra experiencia, que nosotros estamos en Buenos Aires, ¿no? Obviamente que claro, puede ser muy distinta la experiencia en otras regiones. Pero bueno, para mí, como dijimos antes, resumiendo un poco, está bastante vinculado con el contexto temporal, con el contexto histórico, que hoy en día está más, se ve, ¿no? Con esto del ascenso de los fascismos y de la individualidad y de no comprometerse con lo que está pasando, con la realidad, y eso se ve también en los movimientos más, digamos, que querían cambiar las cosas, más allá de también, nosotros hablamos de lo que conocemos del punk o el anarco, pero se ve también en general, ¿no? En las marchas, cuando hay un reclamo, no sé, cuando pasa algo y salen a la calle, es minoritario, cuando antes había mucho más, era más masivo, como decimos, ¿no? O sea, en general el reclamo social era más masivo. Claro, era más participativo. Hoy capaz que entienden que participar es, no sé, virtual. La participación es virtual, no sé, poniendo un me gusta o poniendo un comentario, te odio Estado, no sé, claro, o te odio mi ley. Quieren participar así, la verdad que no sé. Que habíamos dicho que más o menos hasta el 2010 y después hubo una declinación de la movida. A recordar que acá, por lo menos, con el tema en el 2017, con lo de Maldonado, ¿no? Que fue un pibe que estaba participando en un corte de ruta por los pueblos originarios, reclamando en contra del Estado argentino. Básicamente hubo una represión de gendarmería, lo desaparecieron durante un tiempo, después apareció el cuerpo, pero hubo una gran movida con respecto. Ahí resurgió un poco lo que fue la movida, ¿no? Se empezó a ver más participación y como no sé por si muy poco tiempo, pero sí surgió. Ahí resurgió un poco el movimiento anarco, pero también hubo después de eso, ¿no? Después de las exigencias, se hicieron, no voy a entrar en detalle, pero se hicieron muchas acciones con respecto a eso para reclamar y para poner en vista, ¿no? O sea, evidenciar esto que había pasado, que estaba sucediendo. Y bueno, también hubo una reacción desde parte del Estado
que quizás esto también ayudó un poco a meter miedo, si se quiere, o apaciguar o a meter miedo, y eso quizás también influyó en que se calmen un poco las cosas desde lo que es el movimiento anarco. O por lo menos dispersar y hacer grupos más pequeños, no sé si me explico. Claro, igual también considero muy culpable, ¿no?, a la tecnología y a la gilada, ¿no? ¿Por qué? A la gilada quiero decir a los activistas que abundan ahí en las protestas también, que no son mucho del palo narco, ¿no? Eran peronistas, eran socialistas, comunistas, que se quisieron apropiar como de la lucha del pibe, ¿no? Y se hizo una propaganda política, y es más, ni siquiera en las últimas manifestaciones querían dejar, que eran por Santiago Maldonado, se dejaba entrar a los anarquistas al espacio, siendo que, bueno, era un compañero anarco, Santiago. Entonces, esa desinformación y las redes sirvieron para acusar a esta parte del movimiento. Los encapuchados o los vestidos de negros eran infiltrados de la policía, no, cuando la policía eran ellos, ¿no? Sin uniforme, señalando y mandándote en cana, señalándote con la policía. Sí. Bueno, pero ahí también se hicieron muchos allanamientos, se identificaron, hubieron causas también a personas, y eso también como que evidencia de alguna forma o deja al descubierto, que son cosas que claramente pasan en todos lados, ¿no? Pero dejan al descubierto algunos espacios que quizás tenían miedo, entonces esto también generó conflicto dentro del movimiento, porque algunos acusaban a otros, pero bueno, sí, también esto de la apropiación, ¿no? Yo he visto murales de la cara de Maldonado que eran movimientos peronistas, para que te des una idea, cuando el pibe hacía canciones en contra de Cristina, por ejemplo. Claro, bueno, una crítica al mismísimo, o sea, a la mismísima comunidad narco también, de mi parte, ¿no? Lo que surgió en ese momento, o sea, allanamientos, bueno, si los tenés, en algún momento iba a ocurrir, y si no ocurre, creo que estás haciendo las cosas demasiado mal, digamos, ¿no? Y allanamientos, persecuciones, maltrato, caer en cana, estar preso, estar detenido simplemente en una comisaría, que te caen a palazos, que te metan un balazo, o sea, estás expuesto a eso. Claro. Si un mínimo allanamiento, ¿no?, o varios allanamientos disuelven toda esa comunidad y de todos esos espacios, y creo que no estaban preparados, o no tenían noción de lo que estaban haciendo o pensando y actuando y de lo que podía pasar. No hay que ser un poquito en un lugar muy cómodo también. Claro, al primer allanamiento o al segundo ya apaciguás tu reacción, y creo que tendría que ser más. Está bien, lo que tiene de malo, sí entiendo que se desarticula. Ya no tenés un espacio en común, listo, pero hay que buscar opciones, hay que pensar, ¿no? Y si no es grupal, es individual o por pequeños grupos o lo que sea, ¿no? Pero ya desarticularse es una excusa muy desarticularse, porque uno piensa esto, y porque también pasa, ¿no? Uno piensa, no, pero vamos a caer en cana, y sí, podés caer en cana. O sea, tu idea no es de la más agradable para el sistema, así que estás expuesto. Sí, obvio. Sí, pero siempre, viste, cuando se ponen las cosas difíciles, empiezan los conflictos y la acusación, ¿no? O sea, acusar al otro de lo que hizo, o sea, por tu culpa me allanaron a mí. Y bueno, o sea, no me culpes a mí, anda a culpar al verdadero responsable del Estado, ¿verdad? Claro, en su momento, me acuerdo de una vuelta también había pasado con Red Libertaria, porque Red Libertaria era una agrupación bastante grande, anarquista, pero no quería, en una manifestación X, ¿no? No quería hacer disturbios. En cuanto a la otra formación, digamos, la otra línea, ¿no? Columna de narcos y punks, fueron rompiendo todo, prendiendo fuego todo, y hubo una persecución policial en el momento y se llevaron varios participantes de la Red Libertaria. Y nos dijeron después, ¿no? Como que, ¿por qué hicieron eso? ¿No? Le dijeron a la gente eso, ¿por qué hicieron eso? Que nos caímos en cana. Y bueno, o sea, ¿qué viniste a hacer? O sea, y estar expuesto, estás expuesto. Sí, o sea, renegaban de lo que había hecho esa fila, ¿no? Sí. Esa fila de que había hecho el estudio.
Claro, ahí está mucho también el discurso de violencia civil. Es otro tema igual, ¿no? Nos estamos yendo un poco por las ramas, pero esto Claro, de claro. hacer las cosas pero sin violencia, como hacerlo a medias, porque es también mucho esto, ¿no? Como esto de los infiltrados, porque son los que generan violencia. Y pero si ni moves no moves nada, ¿qué, no sé, qué llegada puede llegar a tener tu reclamo? O sea, ¿qué les va a mover? No les va a mover nada. Sí, No, sí. no sé si me Sí, no. explico, pero bueno. Claro, sí, pero pasa que boicotea su aparateo político, ¿no? Porque, bueno, tengo, no sé si extenderme, pero bueno, te voy a contar, o sea, en Mar del Plata también, creo que fue en el 2005, también fue la primera vez donde había, yo por lo menos, desde que conozco, vi una formación o una columna de muchos tanquis y muchos anarquistas, una banda. Con el ALCA, Eh, ¿no? Era en contra del ALCA. contra el ALCA, sí. Que la consigna era ni Bush ni Chávez, porque lo demás eran todos chavistas, todas las agrupaciones eran todas chavistas. Sí. Líneas del Partido Obrero, partidos comunistas, partidos socialistas. Bueno, la consigna de los punks y los anarquistas era ni Bush ni Chávez. Sí. Porque ellos ya tienen como esa entidad, ¿no? de una agrupación popular y son como el símbolo de la resistencia, ¿no? Pero su símbolo de resistencia era eso, simplemente marchar, hacer una obra de teatro, ¿no? Como que, bueno, no nos oponemos a tal cosa, nos oponemos al ALCA, viva Chávez, banderas, y se iban cada uno a su casa, ¿sabes? Sí. O sea, esa era su forma de expresar repudio. Pero ya existía ya el aparateo político, o sea, esas personas que iban a ese lugar eran pagadas, también tenían un plan social, los llevaban en colectivo que pagaba moneda que le da el Estado kirchnerista era en su momento, ¿no? El gobierno kirchnerista le da el viaje, o sea, nada, y vos de romper con toda esa obra de teatro, de la supuesta resistencia, que eran los movimientos piqueteros y demás, y bueno, cercaron con palos y se separaron de todo lo que es la columna roja y negra en su momento, ¿no? Y pelos parados. ¿Y para qué? Para que puedan identificarte, ¿no? Porque ellos no están con nosotros no queremos eso, ¿no? Y bueno, nada. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, Claro. tiene que ver con esto de lo profundo de las ideas o nada, quedarse en lo superficial y Claro. bueno, que quizás es uno de los factores por los que lo que menguó mucho en cantidad, por lo menos, lo que es el movimiento punk, anarco, ¿no? Anarco. Tal cual, bueno, y bueno, quería aclarar también, ¿no? Para quienes me escuchan, creo que lo dijimos hace un rato también, o sea, no decimos que lo de antes fuera mejor, no, tampoco. Sí que había una expresión más de rabia, pero bueno, había muchas expresiones ciudadanas, fascistas, que existían dentro, y existen, lastimosamente hasta el día de hoy existen, y creo que van a existir siempre. Actitudes homofóbicas, actitudes machistas, misóginas, hasta xenofóbicas. Imagínense, dentro de un movimiento anarco, movimiento punk, existen y existieron. Y eran bastante fuertes en su momento. Así que. Y estaba naturalizado, capaz que por eso también no se reaccionaba. Estaba naturalizado. Claro, sí, yo lo que puedo decir desde mi perspectiva es que yo desde mi ignorancia en su momento hay muchas cosas que no las reconocía en su momento, ¿está bien? Pero muchas cosas sí, o sea, más allá de haberla leído o no dentro de mi cultura, fueron situaciones que me parecían malas, ¿está bien? Pero hay ciertas cosas que sí, tengo que admitirlo, lo obviaba pero por ignorancia. Sí. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Que estamos hablando? Que también pudo haber pasado con gran parte de los movimientos, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale, escuchamos un tema, Tania, y nada, muy agradable la charla y nada. Dale, saludos a todos. Dale, saludos, Tania.